Bueno, hoy tengo una historia para ustedes. ¿A quién le gusta a ustedes las historias? Los cuentos. ¿Le gustan los chismes? Bueno, vamos a ver si encontramos algo de chismes en esta historia. Pero nos encantan las historias. Bueno, hoy vamos a ver la historia de dos jóvenes que se habían enamorado. ¿Alguna vez usted se enamoró de casualidad? ¿Nunca se enamoraron? Nadie, allá el hermano Carlos nomás se enamoró. Dos jóvenes que se habían enamorado. Entonces, pero al parecer estos dos jóvenes como que se les quería arruinar sus etapas de enamoramiento. Entonces uno se llama José y el otro se llama y ella se llamaba María. Entonces José y María, vamos a creer en la historia de que esta jovencita María es posiblemente que tenía entre 14 a 16 años más o menos, y este jovencito que podemos decir que tenía como 20. Usualmente en el pueblo judío a un muchacho a llegar a los 20 años se le consideraba un príncipe. Entonces usualmente ya cuando cumplían los 20 años, no sé, en su pueblo a los cuantos usted ya es hombre. Bueno, le dicen que ya lo consideran como hombre a los 18, ¿no? En unos países 18. En Estados Unidos 21, ¿sí, no? A los 21, entonces más o menos a los 21 ya uno lo consideran ya que es una persona más madura. De hecho las aseguranzas todavía hasta los 25 todavía uno paga unas cantidades, ya después de los 25 la aseguranza baja. Pero en el pueblo judío a los 20 ya consideraban príncipe. Y las muchachas de los 12 en adelante ya podían apartarlas. Entonces en cierta ocasión José le gusta a una muchacha, llega con el papá y le dice al papá, que era carpintero, le dice, hay una muchacha que se llama María y me gusta y me gustaría que la vayamos a apartar. A mí me hubiera gustado en aquellos tiempos solo de apartar. Yo hubiera apartado unas 2 o 3 por ahí, de último hubiera escogido una, y entonces vamos a apartar. Entonces va el papá de José y se vamos a ir a apartarla, y van con los papás de María y la apartan. Fíjese que a mi hijo le gusta su María, usted puede darme a la María para mi hijo José, y hacen el trato y entonces se comprometen. En la escritura se llama desposado, es que hacen el trato que se van a casar. Ya cuando la jovencita llegue a una edad que ellos digan ya puede casarse, entonces se va a casar, pero ya la tenía apartada. En ese tiempo, pues José bien enamorado, haciendo su casa. En aquellos tiempos ellos preparaban la casa para ya casarse, ya tenía la casa. Y la jovencita ya empezando a echar las tortillas, a cocinar para que después no tuvieran problemas con las costumbres que antes, en aquellos tiempos, la mujer cocinaba y el hombre iba a trabajar bajo el sol. Entonces ya teniendo todo la preparación, ya el hombre con su casita, ya sabiendo trabajar, y María ya sabiendo entonces cocinar, ya se iban a casar. Entonces de repente estaba María pensando en su José, como cuando las jovencitas a los 12 años se enamoran. ¿Qué estará haciendo mi José por allá? Entonces María estaba pensando en su José. De repente le habla un ángel. Y ella dice, ¿será que estoy tan enamorada que un ángel me habla? Y dice, no. Y se sorprende. Y José también por allá durmiendo. Y de repente durmiendo, soñando. Como Joseph que está durmiendo aquí. Entonces allá José durmiendo, de repente le habla un ángel. Dice, ¿será que del enamoramiento me tiene así? Pero que si un ángel les había hablado. Entonces vamos ahí con esta introducción de José y María. Vamos a la historia entonces sobre estos dos jóvenes que se iban a casar y que al finalmente, como toda novela, fueron felices para siempre y se casaron. Entonces vaya ahí conmigo al Evangelio de Lucas 1, 16, 38. Dice, y déjeme decirle que lo que está aquí es lo que es, digamos, fiel y verdadero. De lo que no está aquí en los próximos domingos que vamos a ver todo el nacimiento de Cristo, muchos son interpretaciones, otras son leyendas o fábulas, como le llaman. Entonces lo que está aquí es lo que la Biblia nos dice sobre el nacimiento de Cristo. Entonces vamos ahí al texto, a Lucas 1, 16 al 38, dice, en el sexto mes, no en el sexto mes de embarazo, sino en el sexto mes del año. Entonces, ¿cuándo sería el sexto mes? Es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, más o menos en junio.
pero en el calendario judío. Entonces dice que en el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora, ¿qué vemos aquí primero? Vemos un personaje de un ángel. Entonces este ángel Gabriel viene y le habla a esta jovencita que estaba bien enamorada. Y le habla a la jovencita el ángel Gabriel, ahora que fue enviado por Dios. Ahora vemos que este ángel Gabriel se conoce como el mensajero de Dios. Ahora, Dios tiene varios ángeles que tienen rango. Por ejemplo, en este caso es el ángel Gabriel, que es el que daba los mensajes de Dios, ya sea a un pueblo o a un profeta. También estaba el famoso ángel Miguel. ¿Saben quién es el ángel Miguel? El ángel Miguel es el capitán de todos los ejércitos de Dios. Es el guerrero, el que pelea. De hecho, dice que una vez cuando Daniel estaba en Babilonia orando fuerte por 21 días, dice que el ángel Miguel viene en respuesta y dice que en su camino se le enfrentan muchos oponentes y los derriba. Entonces cuando llega con Daniel le dice, no, la bendición ya había sido dada, pero yo tuve que enfrentarme a estos enemigos. Entonces está el ángel Miguel. También había otro ángel muy famoso, Lucifer. Lucifer, ¿qué hacía? Lucifer era el maestro de orquesta de la alabanza en el cielo. Entonces hay ángeles, Dios tiene ángeles que están a su servicio para ciertas funciones. En este caso el ángel Gabriel es el mensajero de Dios. Entonces dice que fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret. Ahora, por eso a Cristo se le llama Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque ahí era donde sus padres se habían crecido, Nazaret. Y dice a una virgen desposada con un hombre llamado José. Entonces este ángel va a una virgen desposada con un hombre llamado José. Ahora la palabra aquí desposada es una palabra muy, muy común en España. Recuerden que las escrituras fueron traducidas primero al español y después fueron traducidas al castellano. Y nuestro castellano, la palabra desposada no muy funciona, ¿no? Ahora es comprometida. Bueno, mi pueblo ya es engaged. ¿Cómo dicen en su pueblo? Que ya está engaged, ¿no? Ya están comprometidos. Entonces dice que esta jovencita estaba comprometida con un hombre que se llamaba José. ¿Cómo le dicen en su pueblo, sus pueblos a los Josés? Chepes. Chepes, ¿no? Chepes o Pepes. Entonces María estaba comprometida con Chepe. En mi pueblo le llaman Joseph, ¿no? Joseph ya le ponen a José. De la casa de David. Entonces dice que la casa de David. ¿Por qué de la casa de David? Porque el Señor había prometido al rey David que de él su reino iba a ser eterno, pero en ese tiempo después el rey de Babilonia destruye el reino de Israel. Entonces queda la promesa de que algún día iba a venir un libertador que iba a sentarse en el trono de David y iba a ser el rey para siempre. Ahora nosotros los cristianos tenemos a Jesucristo como nuestro rey. De hecho, Cristo muere como el rey de los judíos, o el rey de los cristianos, o el rey de nosotros, el rey de la iglesia. Entonces ahora Jesús vuelve a ser nuestro rey. Entonces, porque toma el lugar o el trono de David, su padre. Entonces, de la casa de David es que viene del linaje de David. Y dice, el nombre de la virgen era María. En el original, la palabra María tampoco es María, es Miriam o Miriam. Entonces nosotros a nuestro español la traducimos o la traducieron como María, pero en el original es Miriam. Entonces aquí puede usted ver que ya está la traducción Miriam al español. Entonces el nombre de la virgen era María o Miriam. Cuando entró a donde ella estaba, le dijo: te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo. Ahora vea esta frase, es el primer saludo que le da el ángel a esta jovencita, es: te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo. ¿Se le hacen conocidas estas palabras? ¿Alguien de aquí fue católico antes?
Está en el rosario, ¿no? El Señor está contigo, ¿sí? Dichosa o bendita tú entre todas las mujeres. La palabra aquí muy favorecida. En otras versiones van a encontrar como dichosa. Tú entre todas las mujeres. Bueno, entre todas las mujeres fue agregado al rosario, que lo cual no existe. Se cree que fue dichosa, o se puede aceptar que fue dichosa entre todas las mujeres. Ahora, la historia, ¿por qué él dice que fue muy favorecida o fue dichosa? Es porque en aquel tiempo, cuando el profeta Isaías da el primer anuncio de que Dios iba a mandar un libertador, o el ungido del Señor, o el Cristo, entonces el pueblo judío estaba con esa expectativa de que algún día iba a venir un libertador que iba a liberar al pueblo judío. Y el profeta Isaías dice que ese libertador o ese ungido del Señor iba a nacer de una virgen. Ahora, ¿se imaginan ustedes? ¿Quién de ustedes, mujeres, no hubiera querido ser la mamá de Jesucristo? ¿O quién de los padres no hubiera querido que su hijo, que su hija fuera la mamá del futuro rey de Israel? ¿O quién de los padres no hubiera querido que su hija diera a luz al Hijo de Dios? Todos creo que hubiéramos querido eso. Bueno, entonces cuando el profeta Isaías da esa noticia, esa profecía, todo el pueblo, todas las jovencitas, cuando se comprometían y antes de casarse iban al desierto o iban a cierto lugar a llorar. ¿Por qué? Porque ellas tenían la esperanza de que ojalá que el Señor me escoja a mí para que yo sea la mamá del futuro rey de Israel. Ojalá que el Señor me escoja a mí para que yo sea la mamá del futuro ungido de Dios. Ojalá que yo sea la mamá del Hijo de Dios que nazca a través de mi vientre. Entonces, cuando las jovencitas ya estaban a punto de casarse, decían, ni modo, el Señor no me escogió a mí. Y lo que hacían es que se iban un tiempo a llorar al desierto y el Señor, ¿por qué no me escogiste a mí? Yo hubiera querido ser la mamá, hubiera querido ser la favorecida. Entonces, eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, antes de casarse, ellas iban a llorar, le llamaban a llorar su virginidad, porque ya no iba a haber opción, porque al casarse ya iban a dejar de ser vírgenes. Entonces ya no iban a ser favorecidas. Entonces por eso dice, te saludo muy favorecida. En otras palabras, tú fuiste favorecida entre todas las otras vírgenes que han llorado. ¿Por qué? Porque el Señor no la favoreció para que el Mesías naciera a través de ella. Entonces dice, muy favorecida. El Señor está contigo. Ahora la frase y el Señor está contigo es una palabra en hebreo que se usa. Se dice shalom. Shalom, ¿han escuchado ustedes la palabra shalom? La palabra shalom quiere decir el Señor está contigo, o las bendiciones del Señor está contigo, o la paz. Nosotros decimos paz de Cristo, que es lo mismo, el Señor está contigo, la paz de Cristo contigo, o bendiciones, o que les vaya bien, pero con la bendición del Señor. Entonces el Señor está contigo. En otras versiones va a decir shalom. Te saludo muy favorecida, shalom. Entonces, y dice, pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba, ¿qué clase de salutación sería esta? ¿Se imaginan una jovencita a los 14 años, de repente ella ilusionada que se va a casar y de repente viene el ángel y dice, no, le da este saludo? Dice que ella se turba y se preocupa, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? Y cuando ella estaba turbada, dice, entonces el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Entonces cuando esta jovencita estaba preocupada, el ángel le dice, María, no te preocupes. Como dicen ustedes ahora, no worries. O como dicen ustedes, no worries. ¿Sí? No te preocupes. Has hallado gracia ante los ojos del Señor. ¿A quienes no les gustaría que sus hijos encontraran la gracia y el favor del Señor con ustedes? ¿A quién no les gustaría que el favor de Dios y la gracia esté sobre sus hijos? Eso es ser favorecido por parte del Señor. Y nosotros como padres debemos de desear que nuestros hijos sean favorecidos donde quiera que vayan, que tengan la gracia del Señor donde quiera que vayan. Y dice, has hallado gracia ante los ojos de Dios.
Y de ahí le dice, he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Esta es la noticia por la cual va el ángel con María. Le dice aquí, porque has hallado gracia, vas a dar a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora la palabra Jesús, ese no es el nombre original que le dieron a Jesús. Su nombre original es Yeshua. ¿Ha escuchado usted la palabra Yeshua? Ahora, pero más en original en el hebreo es Yeshua Ha. ¿Están dispuestos a aprender conmigo? Repita conmigo. Yeshua Ha. Si usted quiere ir a Jerusalén o algún tiempo va a Jerusalén y dice Yeshua Ha, está diciendo, ese es el nombre de Jesús. En hebreo, recuerden que la Biblia fue traducida en griego en hebreo. Entonces en griego era Yeshua Ha. Y en el griego es Yesu. Es como Yesu. Pero ya cuando la tradujeron del griego al español, le pusieron Jesús. Porque era Yeshua y Jesús. Pero ahora ya cuando la tradujeron entonces al castellano, ahora ya le pueden decir Chuy. Algunos le dicen Chuy. ¿Sí, no? Primero empieza el nombre original Yeshua. En griego Jesús, y en español Jesús, y ahora en México ya es Chuy. Y ya otros que son más exagerados. ¿Cómo le dicen a los Jesús? A ver, alguien de México aquí, ¿cómo le dicen a los Jesúses? Chucho. Entonces empieza Yeshua, Yeshua, Jesús, Chucho. Entonces, vean cómo va todo, con el tiempo va cambiando todo. Pero el nombre original de Jesús es Yeshua. En inglés lo cultivan, en inglés es Joshua. ¿Han escuchado la palabra Joshua o Joshua? Que viene Joshua o Joshua viene de Yeshua. Joshua. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? El ungido de Dios. Simplemente Jesús o Yeshua o Yeshua o Jesús o Joshua quiere decir el ungido de Dios. Entonces dice, y llamará su nombre Yeshua o Jesús, el ungido de Dios. Les comparto esto porque esta es una historia y va a encontrar usted versiones donde no va a estar Jesús. Va a decir Yeshua o va a decir Joshua. Entonces dice, se llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Aquí la palabra Hijo del Altísimo, si usted va ahí conmigo, ve una A mayúscula, quiere decir Adonai. Porque a veces también la escritura aquí dice Altísimo, pero en otras ocasiones va a decir Hijo de Adonai. La palabra Adonai quiere decir Dios Altísimo. Entonces llamará y será llamado Hijo de Adonai o Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Es decir, que va a tomar el reino de David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y de su reinado no habrá fin. Entonces aquí es la promesa que le da el ángel a María, que él va a ser el ungido del Señor y que va a tomar el trono de David su padre, y su reinado ahora ya no va a tener fin, sino que va a reinar para siempre. Y eso es verdad. Cristo ahora reina sobre la iglesia. Él es nuestro Rey de reyes y Señor de señores, y ahora Él no solo reina sobre Israel, sino que reina en todas las iglesias. Él es nuestro Rey. Por eso nosotros le cantamos, le adoramos a nuestro Rey. Entonces, volviendo ahí, dice, después de que le da esa noticia, entonces María dijo al ángel, ¿y cómo será esto? Yo me imagino ahí María escuchando todo lo que el ángel le decía, y después dice, pero ¿cómo va a funcionar esto? Si yo no me he acostado con José. José es un hombre bien humilde. Él bien respetuoso, ni siquiera me ha tocado. Él no es pulpo como otros hombres que son pulpos. Bueno, aquí todos los hombres se bien portados, pero hay hombres que son pulpos. Entonces dice, ni siquiera me ha tocado. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Dice, yo no he conocido varón, no me he acostado con José. Y respondió el ángel. Y aquí María se vuelve a preocupar. Dice que respondió el ángel.
Y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y aquí viene el misterio de la encarnación de Cristo. Aquí viene el misterio de cuando Dios se hace hombre. Aquí viene el misterio del nacimiento por obra del Espíritu Santo. Y dice, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. A mí me recuerda esto el Salmo 92, que dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del todo omnipotente, del Altísimo, del Adonai. Entonces yo no puedo imaginarme, aquí es un misterio, es el misterio del nacimiento de Cristo. No sé cómo pasó esto, no podemos tener tanta imaginación. Es posible que algo pasó ahí, que el Espíritu Santo viene y pone a Jesús ahí dentro de ella, o Dios hecho carne dentro de ella. O es posible que una nube, así como el pueblo andaba en el desierto y una nube los protegía del sol, es posible que una nube vino y hizo algo maravilloso ahí. María quedó embarazada. No sabemos cómo es el misterio. Tal vez cuando lleguemos al cielo le vamos a preguntar, bueno, ¿y cómo sucedió todo esto? Porque estamos como María, que no entendemos. Pero es lo que se conoce el misterio del nacimiento de Cristo. Entonces dice que el Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué Hijo de Dios? Porque fue engendrado por Dios. ¿Por qué Hijo de Dios? Porque fue puesto por Dios mismo. Entonces no es hijo de José, sino que es Hijo de Dios. Entonces dice que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí también tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, para ella que era llamada estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Ahora, María no había creído este anuncio, estaba incrédula. Entonces por eso el ángel le dice, mira, para que creas que esto es verdad, tu prima Elizabeth. Ahora, ¿quién es Elizabeth? Elizabeth es la esposa de Zacarías. Y Elizabeth y Zacarías dan a luz un hijo que se llama Juan. ¿Saben qué Juan? Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista es el primo de Jesús, como primo segundo entonces de Jesucristo. Entonces el ángel le dice a María, para que creas, y Elizabeth era una mujer que ya se le había pasado la edad, ya no iba a poder tener hijos. Y en aquellos tiempos no tener hijos era muy difícil. Es más, le hacían mucho bullying. ¿Cómo le decían de apodo? La estéril. Dice ahí, y el Espíritu, vamos aquí donde está, dice, he aquí que también tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Note. Este es el 6º mes para ella, que era llamada estéril. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Es decir, lo que había pasado con Elizabeth era tan popular, digamos, ya la gente sabía, Elizabeth ya nunca va a tener hijos. Es estéril. Y toda la gente le amaba estéril. Y todos lo habían creído, incluso a María lo había creído. Dice, no, pues mi prima nunca va a tener hijos, se va a quedar así para siempre. Ya no va a tener. Entonces era tan imposible que tuvieran hijos, que la comparación que le hace el ángel es para que veas que lo que te digo es verdad. Aquella que no puede tener hijos, aquella que todos le llaman estéril, ella es más, ya está embarazada, lleva 6 meses. Y María se sorprende, pero ¿cómo mi prima Elizabeth va a tener un hijo si ya le pasó la edad? Si ya tiene esta edad, ¿cómo ella va a poder dar? Y entonces el ángel le dice, bueno, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Mire qué bonita la respuesta de esta mujer.
¿Quiénes nos hubiera gustado ser María? ¿Quiénes nos hubiera gustado decir estas palabras? Dice, y aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Qué bonito lo que María dice, he aquí la sierva del Señor. Así que no, así como el Señor no va a encontrar gracia en alguien cuando dice, Señor, aquí estoy a disposición, haz tú como tú quieras, conforme a tu palabra. Nosotros creemos que la palabra del Señor es palabra de Dios. ¿A quiénes si un ángel se nos apareciera dándonos palabra del Señor, le haríamos caso? ¿Verdad que todos le haríamos caso? Si el ángel le dice, miren, quiero que hagan esto, corriendo vamos, yo soy el primero. Pero ahora nosotros podemos decir, la palabra del Señor es también palabra de Dios, que nosotros debemos de obedecer. Y sí, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Sí, Señor, aquí estamos. Sí, Señor, te obedecemos. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Estamos a tu disposición. Y el ángel del Señor se fue. Ahora, la segunda parte, no sé cómo vamos de tiempo para ver la otra historia de José. Ahora, entonces, esta es una escena. María estaba en su casa y José estaba en otra casa. Ahora, vamos a leer rápidamente qué es lo que pasa con José, porque José ni en cuenta. José ni siquiera sabía qué es lo que estaba pasando con María. Ahora vamos a ver lo que dice con José. Entonces por allá el ángel de ahí se va con José. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José. Y antes de que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, note que Lucas se enfoca en el relato de María y el Evangelio de Mateo se enfoca en el relato de José. Ahora, José, su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ahora note que José, cuando él se entera de que estaba embarazada su esposa, él se preocupa y dice que quería dejar a su prometida. Pero él no quería, como era justo, no quería difamarla. Él quería dejarla secretamente. Entonces cuando Dios se da cuenta de que él la quería dejar secretamente, el ángel Gabriel se le aparece y le dice, José, no tengas miedo de recibir a María tu mujer. ¿Por qué la vas a dejar? Porque lo que está esperando ella es concebido por el Espíritu Santo. Y dice, ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. Y aquí termina la historia de cómo José acepta el reto de Dios de ser padrastro. Ahora, aquí hay muchas aplicaciones, por el tiempo no vamos a entrar. Lo primero que vemos en José, que es un hombre justo. Igual que María, una mujer justa, José un hombre justo. José quería dejar a su prometida y no se quería ser responsable, pero después él obedece al ángel y se compromete a cuidarla. No es fácil ser padrastro. ¿Alguien de aquí que es padrastro? ¿Alguien de aquí ha sido padrastro o madrastra? No es fácil, tal vez. Y José tuvo que ser el padrastro de Cristo. Y él se hace responsable y cría a Cristo y le da la crianza. Y después también vemos aquí que él le ponen por nombre Jesús, que aquí Jesús y dice llamará su nombre Emmanuel,
que traducido es Dios con nosotros. Y aquí es cuando se cumple esa promesa de que Dios viene a la humanidad, Dios viene a rescatarnos, Dios viene a redimirnos. De último, dice que cuando José despierta del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Tomó a su mujer y la recibió, pero no la conoció hasta que ella dio a luz y llamó su nombre Jesús. Ahora, aquí hay una frase también que a muchos no la quieren ver, pero dice pero José no la conoció hasta que ella dio a luz. La palabra aquí conocer es que ella no tuvo contacto sexual con ella hasta que ella dio a luz. Yo sé que muchos van a enseñar de que María nunca tuvo más hijos. La verdad es que sí tuvo más hijos. De acuerdo a las otras escrituras y esta dice que José no la conoció o no tuvo contacto con ella hasta que ella dio a luz. Después ya tuvo contacto con ella y tuvieron otros hijos más. Y llamó su nombre Jesús. Y hasta aquí vamos a terminar con esta historia. La semana que viene vamos a continuar con la historia. Si usted quiere meditarla más, ahí está. Pero la próxima semana continuamos con la otra parte de la historia. Y la otra semana vamos a ver qué pasó después. Ahorita María acepta, José acepta y se unen. Ahora, ¿qué pasa con esta pareja de recién casados? ¿Qué va a suceder la próxima semana? Bueno, la próxima semana, como dicen, por el mismo canal a la misma hora, vemos qué pasa con esta pareja de recién casados. Compraron la olla, le regalaron licuadoras cuando se juntaron, tuvieron boda, ¿qué hicieron? ¿A dónde se fueron a vivir? ¿A dónde fueron a la luna de miel? Bueno, se fueron de luna de miel a Egipto. En la próxima semana vamos a ver cómo fue la luna de miel. Amén.